Muchachos, muy buenas noches, bienvenidos a Cero Incidentes. Esta noche estamos con dos expertos en lo que vendría siendo el tema del TICS, de todo el riesgo industrial que hay en él y el por qué es importante saber esto. Muy buenas noches, mi nombre es Marta Cecilia Gallego Sánchez. Aquí estoy pues con la invitación de Santiago, muchas gracias, para hablarles del tema del riesgo industrial. Muy buenas noches, yo soy Santiago Ruiz Valles y yo también les vengo a hablar sobre los riesgos. No, antes de agradecerles también de hecho que hayan aceptado venir y hablar de este tema que yo siento que es muy importante, de que todos los que estén en ese círculo de todo lo que es las TICs, yo siento que deberían de informarse en todo eso. Primero vamos a explicar qué es el riesgo industrial. Podemos decir que es la probabilidad que tiene un trabajador de sufrir un daño derivado de su trabajo. Esa puede ser una lesión, una enfermedad o incluso hasta la muerte. Dentro de esta parte de riesgo industrial podemos incluir que es una parte que, o sea, es una problemática que está en todo el país y a diario se sufre en las empresas. Por eso debemos, en este momento, lo importante es identificar el riesgo, entender cuáles son sus causas, conocer sus consecuencias y saber cómo prevenir. Dentro de los riesgos que tenemos están los riesgos eléctricos, las alturas, el riesgo biomecánico y tenemos por último el riesgo locativo. Bueno, pues entonces vamos a empezar a hablar del primer riesgo. Yo creo que uno de los más críticos, que vendrá siendo el riesgo eléctrico, que yo sé, es el que tiene mayor potencial de causar una muerte instantánea. Y pues en nuestra actividad, paradójicamente, es uno de los más subestimados porque los trabajadores se acostumbran a convivir con él de todos los días. Entonces vamos a saber qué ocurre con un riesgo eléctrico. Una de las principales causas es debido a la falta de aplicar el protocolo LOTO. ¿Y qué es el protocolo LOTO? Significa en inglés lockout, tag out. Lockout, tag out. Lockout, tag out. Bueno, eso significa que es bloqueo y etiquetado. ¿Qué significa el bloqueo y etiquetado? Es dejar sin energía y bloquear fácilmente con un candado y etiquetar antes de cualquier actividad que se requiera con electricidad. Como las etiquetas que dicen peligro. Exacto. Otro factor importante es la puesta de polvo a tierra, que ya nos facilita, si un equipo tiene falla de aislamiento, no tiene conexión a tierra adecuada, el cuerpo del técnico, de la persona que está manejando la parte eléctrica, puede convertirse en un camino directo a una corriente. Que hay muy poca gente que conoce que la corriente no necesariamente tiene que ser de tensión alta, sino que con solo 50 miliamperios a través del pecho, por lo menos de un segundo, se puede producir una fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué puede pasar o cuáles son las consecuencias? Que estas van desde la electrocución fatal hasta quemaduras por arco eléctrico. Ey, no, ¿y sabe qué? Como me caen bien, les voy a dar un dato. ¿Ustedes sabían que el arco eléctrico puede alcanzar temperaturas de 20.000 grados centígrados? En pocas palabras, es como 20 veces más la temperatura. O bueno, la iguala. O sea, eso quema, como quien dice, es así de hace. Exacto, y la electricidad puede pasar por ella como y no puede aguantar todo ese calor. Qué poder, ¿no? Increíble lo que es la electricidad, sí, puede ¿no? causar quemaduras de tercer grado, un daño. No, y tercer grado ya, o sea, una de segunda grado que uno diga, uff, y uno lo ve y uno dice, uy, no, qué quemado. Imagino uno de ese tercer grado que ya es como el nivel top, creo, ¿no? Ya es la más alta. Ya es una quemadura yo creo que es algo muy vasto, muy impresionante. Sí. Podemos también añadirle allí que esto puede causar un daño pulmonar severo y una onda de presión y ceguera temporal. Además de las consecuencias humanas, un accidente eléctrico en ese orden de ideas podría destruir la infraestructura de un equipo tecnológico, como los computadores y... Claro, porque ya prácticamente como un estallido ahí, una descarga eléctrica muy fuerte que causa que obviamente como que o más voltios le pasen a los PCs o les dé una descarga mucho más fuerte. Obviamente eso causa que el PC muera, ¿no? Sí, pues el componente. Ahora, los servicios. También claro, o sea, prácticamente afectaría prácticamente, digamos, una empresa. Yo creo que
afectaría muy grave, o sea, ya jodería muchos equipos, probablemente unos se puedan salvar, pero probablemente otros no. Ahora imagínese donde ocurriera un riesgo eléctrico en una empresa. No, pues imagínense las responsabilidades penales que tendría el empleador, no solamente por los daños humanos, sino por ¿Cómo hace? todos los daños. O sea, usted me está diciendo de que el empleador, o sea, aparte de que recibe el daño, le dan esos cargos, como que se tiene... responsabilidades penales porque está afectando toda la parte eléctrica, no solamente puede afectar la parte de su empresa, sino que podría afectar el entorno. Bueno, pues ahora vamos a pasar al segundo riesgo, que es el riesgo de alturas. En Colombia cabe recalcar que es la primera causa de muerte por accidente laboral en todos los sectores productivos. O sea, pongámonos a pensar de que cuando un trabajador está en una azotea, en una torre alta, está literalmente arriesgando su vida en que de pronto el arnés no se pueda fallar o no esté bien puesta la protección y pueda hacer de que probablemente caiga. ¿Por qué ocurre el accidente? A ver, eso puede ocurrir de muchas maneras, obviamente depende del trabajo, pero vamos a hablarlo desde los ingenieros eléctricos, obviamente. Un ingeniero le puede montar 100 veces en una escalera y no le puede pasar nada, pero siempre va a tener riesgo. Siempre va a tener ese riesgo de caerse o que le pase algo feo. No, sí, es entendible, porque pues eso ya es un riesgo en la cual también el trabajador debe también saber llevar esa compostura, esa presión de que está en unas alturas, porque pues usted ve para abajo y uy, Dios mío, estoy muy alto, y entonces a uno le puede entrar el vértigo o los nervios, ¿sí me entiende? Y tras de que usted está haciendo un trabajo peligroso, también peligroso en las alturas, pues póngase a pensar que es un doble peligro ahí muy áspero, por así decirlo. Hay que identificar también que posiblemente no se haya detectado que estén escaleras en mal estado. O sea, pues esa es otra, que cogen esa escalera y no la revisan de cómo están, de pronto muy mal estado, como probablemente, no creería que tanto de pronto oxidadas o de pronto tengan un seguro puesto. Y se pueda doblar la escalera, es que son muchos... O también la colocación, porque la escalera digamos que puede caer también hacia un lado. Esa es otra también. Y otro factor también importante es la falta o el poco uso del arnés, la línea de vida, que son instrumentos necesarios para el trabajador y para así prevenir un posible accidente. Aquí en esta parte de las alturas hay un tema muy importante, que es la resolución 4272 del 2021, que exige que todo trabajador que ejecute tareas en alturas cuente con certificación vigente. Sin esa certificación, el trabajador no debería realizar trabajos de altura. Claro, porque no tendría casi la experiencia que debería. Y no tendría la protección, porque es que esa parte lo protege a él, o sea, y la empresa está segura de que está ejecutando una labor basados en un certificado que debió haber realizado anteriormente. Bueno, pero eso ¿cómo se previene? Le voy a dar 3 palabras: certificación, permiso y arnés. Son cosas muy importantes. Listo, ahí está. Bueno, ya sabiendo todo eso, yo creo que vamos a hablar del tercer riesgo, que quizás es el menos dramático, pero es el que más tiene frecuencia en la actividad que realizan ellos, que es el riesgo biomecánico o ergonómico. Bueno, aquí podemos identificar una de las causas principales del riesgo biométrico, que son las posturas forzadas mantenidas durante horas prolongadas. El manejo inadecuado de las cargas. Pues en TIC hay cargas muy pesadas. El servidor blade puede pesar más de 30 kilogramos. Nosotros como empleados tenemos hasta 25 kilogramos para poder levantar. Entonces hay que tener muy en cuenta esas posturas, la repetición. Bueno, y a todo eso, ¿cuáles son las causas de ese riesgo? Pueden ser los movimientos repetitivos de herramientas, como la herramienta de ponchado, de crimpado o una pulidora. Esas son herramientas muy peligrosas. Claro, porque producen mucho, o sea, es como un movimiento muy constante que produce... Las vibraciones exactamente de herramientas, por ejemplo, como los taladros y las pulidoras. Esas vibraciones van afectando constantemente. Son como enfermedades silenciosas. Ustedes las realiza frecuentemente,
pero va a llegar en determinado momento que, o sea, ya el cansancio y el agotamiento y el dolor no lo va a soportar. Bueno, las consecuencias más frecuentes son la lumbalgia crónica, el síndrome de túnel carpiano por movimientos muy repetitivos de muñecas, tendinitis, epiconditis en codo y en hombro. Pues es eso en los casos más severos. Las hernias discales que requieren cirugía implican largos periodos de recuperación o incapacidades permanentes, pues que esta parte de incapacidades afecta mucho a las empresas, porque a veces pueden durar entre 2 y 3 meses, es un empleado que tienen que estar reemplazando. Aunque raramente causan una muerte, eso puede generar un impacto muy malo en las empresas, porque pueden ser más días perdidos por incapacidad. ¿Sí me entienden? Un impacto muy malo para una empresa. No, pues, y yo creería que también tendría un impacto por lo que sería un gasto también para la empresa, porque obviamente la empresa tiene que atender primero es el daño que de pronto hubo con la persona y eso es algo pues que pues Claro, es que billete. económicamente eso va a afectar al empleador. El tener un empleado con una incapacidad prolongada, eso afecta porque debe conseguir otro trabajador para que cubra esas necesidades. Claro, para Y fuera rellenar ese de eso, espacio. la calidad de vida del trabajador es otra cosa importante en este momento. Sobre mantener la postura, eso es muy importante más que todo, porque obviamente eso puede tener como una lesión en la espalda después del empleado y pues eso genera los días para ellos, lo cual deja un espacio, un hueco muy grande en la empresa y eso puede generar muchos conflictos dentro de la empresa. Como ya les había dicho antes, el peso máximo son 25 kilogramos. Ya mayor a ese peso, ya lo que se necesita es una ayuda mecánica en cargas mayores. Implementar también las pausas activas cada 45 minutos, pues lo que más se pueda realizar. Es que eso es algo muy, también creería que la gente a veces no hace pausas activas y yo creo que se enganchan ya en el trabajo y ya todas están en lo mismo. Claramente, obviamente llega un momento en el cual ellos van a descansar, pero no van a estar siempre haciendo una pausa activa, sino que se enganchan, digamos, de 8 horas, enganchan hasta que les toque el descansito y ya. Entonces eso es algo que se puede prolongar a que pueda tener una lesión mucho más rápida. Los trabajadores nunca se percatan pues en esos riesgos, entonces por eso es importante que se active esas pausas activas y aplicar una metodología de evaluación ergonómica como el REVA o RULA antes del inicio de proyectos intensivos. Ahí está la cuestión, hasta que no les pase nada, no van a como tener en cuenta esos riesgos. Listo, vamos a hablar de, creo yo, ya el último riesgo, que es el que menos toma en serio la gente, pero yo creería que le debemos dar un poquito de importancia, obviamente, a todos. Claro. El riesgo locativo, según yo, tiene que ver con las condiciones físicas del entorno en donde se va a hacer el trabajo. Pisos mojados, pisos resbaladizos, el estado en el que está prácticamente el entorno. Exactamente, tú lo has dicho. Uno de los riesgos principales, pues una vez dice, no, eso no tiene nada que ver, eso es insignificante, pero pisos mojados, cables mal ubicados, el almacenamiento, todas esas mínimas partes generan riesgos más adelante. Sí, como por ejemplo el de los pisos mojados. El de los pisos mojados también es muy importante porque en un ambiente de trabajo donde algunas personas de pronto pueden tener zapatillas o cosas así, se tienen como más riesgo de poderse resbalar en un charquito, en caerse. La falta de señalización Exactamente. en una obra, la iluminación deficiente, son otros factores importantes pues en el riesgo locativo. Bueno, ¿y qué puede pasar con este riesgo? Bueno, mira que desde nuestra misma altura, una caída inesperada, pues por un piso mojado, podemos tener un tobillo fracturado, la muñeca, la cadera, pues uno dice, pueden haber no, muchas son sencillos, cosas. ¿sí? Son sencillos. Una persona adulta es fatal, Sí, por lo que son muy, exacto, ya son personas la cual pues el cuerpo ya
O sea, claro, empieza claramente como- el tiempo le empieza como a Son pedir. más débiles y ya Ajá. presentan más problemas sí, corporales y todo eso. Entonces mira que todo esto, o sea, uno dice es sencillo y no, pues que va una caída de un piso mojado, no, pero puede tener unos riesgos mayores. Claro, y el Se impacto puede cuando golpear la cae. cabeza, que eso es más importante todavía. Si se golpea la cabeza, eso es... Y todo eso, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, hay algo que se llama las 5 S, es mantener todo ordenado, o sea, lo que sirve, lo que no sirve y cada cosa en su lugar. Entonces, eso es uno de los puntos importantes en lo que es en la parte de riesgos locativos. Bueno, aquí podemos decir que otro punto importante es la demarcación de las zonas de circulación, la señalización adecuada, las inspecciones diarias de las condiciones del área locativa antes de iniciar cada jornada. Sí, eso sería una muy mala localización con lo que pueden ser los empleados en el momento, porque pueden recibir un daño muy severo por eso se llama riesgo locativo, porque si se intentan comunicar mal con los empleados, pueden pasar esos riesgos. Exacto, aquí es donde podemos anexarle que los trabajadores deben de implementar unas botas adecuadas de punta de acero, suela antideslizante, o sea, un calzado de seguridad que les permita la protección pues para realizar sus labores. Y eso exige demasiado, se exige mucho. Bueno, muchachos, ya llegamos al final de este episodio Cero Incidentes. Tenemos en cuenta que recorrimos los 4 riesgos, que son el biomecánico, el eléctrico, el de las alturas y el locativo. Con eso quiero cerrar aquí con una reflexión importante para todos. Todos estos riesgos que se comparten fundamentalmente y son completamente previsibles, tenemos que tener en cuenta de que estamos arriesgando nuestras vidas, obviamente por un trabajo la cual mantiene nuestras vidas. Entonces, pues invito a todos de que tomemos en cuenta todas estas cosas, repasemos estas prevenciones y si usted tiene un amigo que trabaja en eso, recuérdele esto, papi, porque maluco pues que su parcero llega a moverse por una causa de esas, ¿no? Entonces, hey, recomiéndennos y muchas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias a usted por invitarnos. Sí, lo importante es que los trabajadores de ahora en adelante tengan en cuenta que hay que seguir las normas de seguridad para prevenir todos estos accidentes y conservar su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.